¿Qué tal amigos, amantes del bonsái y bienvenidos a mi taller de bonsái? Hoy vamos a trabajar este hermoso junípero como lo publiqué hace unos días en mi página y he querido trabajar algo diferente en este junípero. Quiero aprovechar un poco la línea que tiene el árbol, un poco ese crecimiento vertical. Por lo que pude averiguar en una aplicación de reconocimiento de especies, me dijo que esto era un junípero horizontalis y justamente eso fue lo que yo puse en la aplicación, pero he de confesar que no estoy 100% seguro. Así es que si alguien lo conoce y sabe el nombre real, sabe la especie, le agradezco que en el comentario pues me pueda dejar el nombre con el que lo conocen, también para ir descartando algunas cosas y poder darle bien o por lo menos confirmar que en verdad se llama junípero horizontalis. Yo tengo un árbol doble tronco con un árbol secundario que tiene una muy bonita línea acá en ese, muy bonita, y algo similar en el tronco principal. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un estilo un poco más formal, vertical, donde el árbol pueda, no es un vertical formal, entraría dentro del vertical más informal, pero un poco literati, va a ser como un mix de estilos, ¿verdad? Lo que quiero simplemente es aprovechar el doble tronco y poder realizar algo interesante acá y obviamente pues repetirlo con el árbol más alto. Hay que eliminar bastantes ramas, hay que alambrar, hay que bajar. En realidad el estilo de este no sé, la característica de este estilo son pocas ramas en una posición muy adecuada, muy característica, que pueda dar la sensación de vejez, de edad, de un árbol alto que ha ido perdiendo su follaje conforme ha ido creciendo, y son las partes altas de follaje que han ido prevaleciendo. Entonces más o menos por ahí va a ser el mix que vamos a hacer hoy de estilos y diseños para poderle dar una bonita apreciación a este árbol, a este junípero. Ok, lo primero que voy a hacer es seleccionar las ramas que van a servir para mi diseño. Voy a hacer un poquito más de espacio acá. Y prácticamente voy a empezar, cuando se hace un trabajo con un doble tronco, por lo general iniciamos con el árbol más alto y seguimos con el árbol más bajo. En este caso en particular, yo voy a empezar con el árbol más bajo por una simple razón. Y es que esta porción del árbol tiene muy pocas ramas. Usted puede verlo ahí, son muy poquitas ramas. Yo voy a seleccionar estas ramas, poner el árbol en posición y tratar de copiar lo mismo en el árbol alto porque tiene demasiadas ramas, y con base a lo que yo logre diseñar acá es como debo repetir o duplicar o acompañar lo que salga de acá con lo que está aquí. Así es que, ok, vamos a empezar con la selección de ramas. ¿Y qué busco yo? Lo primero que se nos viene a la mente cuando empezamos a hablar de selección de ramas. Ok, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué quitamos? ¿Qué no quitamos? Básicamente, lo que debemos quitar en un árbol de este tipo son las ramas más débiles, que del todo no van a funcionar en nuestra composición. Ramas demasiado bajas que den tal vez la imagen o la noción de un árbol sumamente joven, ¿verdad? Eso hay que evitarlo. Y yo tengo acá una rama bastante larga, usted la puede ver aquí, que va a ser mi rama principal. Esa es la que va a mostrar la distancia, el movimiento y hacia dónde va a ir el árbol, ¿verdad? Entonces yo la voy a aprovechar y para mí va a ser la rama más baja. Entonces quiere decir que lo que esté más abajo lo voy a eliminar. Así de sencillo. Pero posiblemente vaya a dejar alguna otra que pueda acompañarlo. Y ahí de pronto vamos sacando algunas otras. Ok, me quedé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramas. Con esas vamos a tratar de hacer el árbol aquí. Muy bien. Entonces vamos a alambrar y lo vamos a poner en posición para ver cómo nos queda y poder darle al árbol, ya empezar a darle la forma que he pensado para él.
Recuerden, cuando alambramos es lo mismo que repetimos siempre. Se alambran dos ramas al mismo tiempo y en el sentido hacia donde vamos a hacer la torsión, ¿verdad? Hacia donde va a ir el árbol, hacia donde van a ir las ramas. En ese sentido es que debemos alambrar, para que el alambre pueda hacer la función para la cual lo estamos utilizando. Muy bien. Ya con esto, las primeras ramas alambradas, vamos a empezar a acomodar. Es muy importante este tipo de estilos, tratar de darle el realismo del conjunto, de lo que realmente estos árboles evocan, que es esa majestuosidad de un árbol fuerte, de un árbol alto, de un árbol que con el tiempo ha ido creciendo, se ha ido amoldando, ¿por qué no? Entonces, debemos ir pensando en todas esas cosas cuando vamos acomodando el árbol. Muy bien. Ya tengo de momento, la primera rama en posición. Déjenme ver otra vez. Sí, me parece que ahí. Ok. Vamos a acomodar estas. Y vamos a ver cómo el árbol va a ir resultando de este acomodo. Cómo vamos a ir resolviendo poco a poco esto. Pues es así, es de ir pensando. Esto fue una idea. Yo tengo ya varios tiempo de estar analizando el árbol, de estar pensando. Pensé en compactarlo, voy a decir la verdad. Pensé en compactarlo, pensé en torcerlo, pensé en muchas cosas, pero digamos, cuando yo estoy tratando de, y este alambre me quedó muy corto, voy a poner otro, este lo uso más arriba. Cuando yo pienso en un diseño para un árbol, lo primero que yo trato de pensar, o lo primero que trato de hacer, es buscar los puntos favorables que debo rescatar del árbol. ¿Cómo es eso? Digamos, yo busco alguna característica propia del árbol que naturalmente ya lo traiga, que valga la pena mantener, que valga la pena resaltar, o bien que valga la pena cambiar, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, a mí me gustó lo erguido del árbol, me gustó el movimiento que presenta, ¿sí? Me gustó bastante. Me gustó tal vez lo inusual para mí en este caso, porque he de decir que es la primera vez que trabajo esta especie, ¿verdad? Siempre he trabajado con juníperos rastreros, con prostratas, ¿verdad? Con procumbens nana, que es tal vez lo más común, o al menos para mí resultaba ser como lo más común en juníperos. Me encontré en un vivero, andaba haciendo una diligencia y, bueno, bonsaísta que se respeta, donde ve un vivero, se tiene que detener a ver qué encuentra. Entonces, no fue la excepción, me detuve y fui a ver y me encontré de hecho compré dos, uno más pequeño que le vendí a una persona y compré este también. Entonces, ¿qué pasó? Después de analizar, como les digo, me gustó mucho la imagen, o sea, la forma del árbol, me gustó bastante, entonces quise aprovecharlo, de ahí empezó a nacer el tema de el diseño que estamos trabajando hoy. Hay veces en que el árbol se presta para compactarlo, se presta para hacerle mucho movimiento, muchas curvas, por diferentes razones,
porque las ramas están muy largas o simplemente porque es una sola rama, entonces ni modo, toca compactar. Pero en este caso el árbol pues tenía bastantes opciones muy interesantes que me gustó, y la verdad es que es un reto bonito, es una forma interesante de hacer un junípero, que en otras latitudes es muy común ver estos árboles altos con el follaje caído por el tiempo, ¿verdad? Por el peso de las ramas, por la edad que tiene el árbol, etc. Entonces, bueno, me llamó la atención y quise hoy poder aprovechar a este amigo y darle un poquito de esa imagen que tengo en la cabeza y que vamos a transferir hoy al árbol. A ver cómo nos resulta. Ok. A la hora de acomodar las ramas es importante que cada una tenga su lugar. Es muy importante que ninguna le haga sombra a otra. Es súper importante eso. Así es que lo puede tomar en cuenta a la hora de hacer sus diseños. Que las ramas, cuando las ponga en posición, cada una debe tener sí su lugar. Es muy importante contar con esa condición para que el árbol pueda verse de una mejor manera. Ok, esta ramita hay que alambrarla. Y esto, bueno, esto lleva su rato, lleva paciencia. Hay que alambrar bastante el árbol. Y se requiere de un poquito de paciencia, de tiempo y de pensar cómo ir acomodando las ramitas para darles la posición indicada. Así es que ármese de paciencia, inspírese y póngase a alambrar. Una vez me preguntaron, me hicieron en un video, me hicieron una pregunta que, bueno, ¿cómo se hace para alambrar bien? ¿Verdad? Porque los libros hablan de, bueno, conexiones, etcétera, etcétera. Entonces la persona me decía, ¿cómo se hace para poder saber cuándo, cómo y cuánto alambre poner, ¿verdad? Entonces fue una pregunta pues bastante interesante, y la respuesta que yo le di en ese momento fue: la única forma, mi amigo, es practicando. Practicando y practicando y practicando. Y cuando ya haya terminado de practicar, practique más. Es la forma que yo recomiendo, la forma que yo entiendo que se puede hacer para que el árbol, para que sus habilidades puedan mejorar en cuanto a lo que es alambrado. De otra forma es complicado. No podemos pensar de la noche a la mañana que vamos a salir alambrando perfecto y creyendo que todo va a salir de la nada sin esfuerzo. En realidad no es así como funciona. Necesitamos practicar y practicar bastante. Ok, me faltan estos dos de acá. Voy a aprovechar el que no utilicé. Y seguidamente, una vez terminado
vamos a proceder a trabajar el tronco grande para empezar a seleccionar ramas, acomodar las que quedan y alambrarlas. Y va a ver usted qué bonito va a quedar este árbol. Ok, por ahí vamos a ir con este. Terminamos de alambrar esta otra ramita. Hay que tener paciencia, hay que tener cuidado con estas ramas porque son frágiles y las podemos dañar muy fácilmente. Así es que ojo con eso. No hay que desesperarse, no hay que estresarse porque no salen las cosas. Piénselo bien, vaya a la segura y con eso nos va a ir mucho mejor. Ok. Voy a continuar con esto y seguimos seleccionando ramas y empezamos a alambrar el otro árbol. Listo, ya tengo el primer árbol ya alambrado en posición. Se puede ver ahí, vamos a hacerle un poquito de espacio y bajar a ver cómo hacemos para bajar la mano. Ahí más o menos se puede ver. Como ven, son pocas ramas, es una posición interesante, simplemente es para denotar casi que un poco más de vejez en el árbol. Con esto yo logro darle un poco más de movimiento, un poco más de estilo, acentuar la línea del tronco e ir posicionando las ramas, darle un poquito de conicidad y triangularidad también al conjunto. Ok, ahora lo que necesito es seleccionar las ramas de este lado y como mi rama principal va a ser esta de acá, que es la que le está dando peso acompañándose de esta otra que está aquí, yo voy a eliminar la mayoría de las ramas que tengo en la parte baja para poder complementar con esta rama una rama un poco más alta aquí que me ayude a balancear un poco el conjunto y también acentuar, digamos, la caída del árbol hacia este lado. Entonces, ok, yo, digamos, lo que son las ramas más pequeñas, todo esto va para afuera. Las ramas bajas que no sirven para el diseño, como lo tengo yo pensado, es lo que voy a ir eliminando de una vez, sin dudar, porque no me funcionan. Aquí hay una que podemos hacerle un yin, por acá tenemos otra que podemos hacerle un yin, que podemos quitarle el follaje. Ok, entonces vean cómo ya subí un poco esta curva también para acentuarlo un poco. Otra cosa que tengo que hacer también es definir la altura del árbol, porque el árbol, como ven, es demasiado alto y yo, para favorecer la conicidad, yo tengo esta rama grande de acá que voy de una vez a eliminarla. Voy a levantarme un segundito nada más, perdonen que me salga un poco del foco de la cámara, porque voy a eliminar todas estas ramas y voy a hacer un tenjin. Recordemos la diferencia entre yin y tenjin. El yin es una rama, por ejemplo, las ramas bajas que voy a hacer aquí abajo son yin. El tenjin es un yin que está sobre el follaje o sobre el ápice, ¿verdad?
Esa es la diferencia entre yin y tenjin, para que usted lo tenga en cuenta. Ok, y voy a dejarlo marcado de una vez para que no se me confunda. Vamos a dejarlo listo de una vez. Y esto, hay que correr un poquito porque el trabajo es laborioso. Y aquí se está oscureciendo un poco, entonces muy probablemente es señal de que va a llover. Y si llueve ya no voy a poder seguir grabando porque el ruido es demasiado. Ok, entonces vamos a ir avanzando. Vamos a dejar este yin ya definido de una vez. Y eso lo que me va a ayudar es a bajar un poco más la altura del árbol, porque tampoco quiero hacer algo tan enorme, tan sumamente alto, porque no, tampoco funciona, ¿verdad? Hacer un árbol alto, pero hacer un árbol tan alto, pues tampoco. Ok, ya tengo este yin listo. Ahí se puede ver, bueno, ahí se aprecia, aquí está. Y vamos a hacer de una vez estos otros de aquí. Ahí rápidamente. ¿Por qué no lo hice en todas las ramas que corté? Porque las otras ramas eran muy delgadas y el yin como tal se iba prácticamente a desintegrar con los años o con el poco tiempo. Eso lo mencioné en un video anterior. Es una recomendación de verdad que cuando vayan a hacer madera muerta, vayan a hacer algún yin, asegúrense por favor de que sean ramas que de verdad valgan la pena en el sentido de dureza de la madera, porque si no van a tener grandes problemas a la hora de trabajarla, porque no les va a servir, no les va a funcionar. Ok, sigo eliminando algunas ramitas que son muy débiles, que son muy delgadas, que no entran en el conjunto, que no entran en el diseño. Y lo importante de despejar esto, lo importante es la claridad con la que podemos ir trabajando, ¿verdad? Nos va a servir bastante el poder tener una imagen un poco más clara de lo que el árbol me da, de lo que el árbol me permite hacer. Y ya con esto yo empiezo a definir mejor las cosas. Creo que esta no sirve, esta tampoco. Y recordemos también que un árbol es un árbol más viejo, es un árbol de mayor edad, es un árbol que por ende tiene un poquito menos follaje por su vejez, veámoslo de esa manera, y entonces nos va a servir mucho poderle acomodar las ramas de una mejor manera. Esta sí nos queda perfecta, que hay otra más gruesa, entonces esta no va. Aquí, esta acá, ok. Y conforme nos vamos acomodando hacia el ápice, lo podemos hacer un poquito más tupido, la parte más alta, porque el árbol ahí sí está más frondoso, el árbol ahí sí está más fuerte. Y bueno, ahí tenemos bastantes ramas con las que podemos jugar. De momento voy a ir acomodando estas que están acá. Dejé un par de ramitas más para hacer unos yin pequeñitos, entonces los vamos a marcar de una vez para que no se nos olvide. Muy bien, limpiamos la madera. Debo decirles que no soy muy amigo de trabajar juníperos. En realidad no es algo que me no es algo que me desvele en realidad, pero no está mal, no está mal el reto, no está mal de vez en cuando salir un poco de la zona de confort y poder trabajar un árbol que pues que de alguna manera pues se las trae, ¿verdad? Y que podemos sacarle provecho de algún modo.
Otra vez me quedé corto con el alambre. Vamos a coger una porción más larga, no hay problema. Ahora utilizamos ese otro que corté ahí. Entonces, a veces menos es más. Recuerden muy bien eso. Hay personas, yo ya la vez pasada lo había comentado en otro video, que no es una crítica, es simplemente un ejemplo, para que nadie se me sienta ofendido, ni mucho menos. Hay personas que tienen la capacidad de alambrar absolutamente todas las ramas, todas, rama que sale, se saca el árbol, rama que alambran y rama que ponen en posición. Yo en verdad lo alabo, lo admiro, porque yo en realidad no soy de hacer eso. Yo selecciono muy bien las ramas, o trato de seleccionarlas de la mejor manera posible, y hay algunas ramas que en mi visión del diseño, en mi visión de hacer las cosas, en mi forma de realizar mis diseños, para mí no entran, no caben. Entonces no busco, no saco el rato para ponerme a buscarle campo a todas las ramas que saca el árbol, ¿verdad? Para mí en realidad no funciona así. Pero hay veces en que tenemos que pensar también que, como les decía, menos es más. Menos es más, porque a veces entre menos ramas tenga el árbol, y no es que lo vamos a dejar con 3 ramas solamente, ¿verdad? Entiéndame el sentido de la situación. No es tampoco ni alambrar exactamente todo el árbol, ni tampoco dejarlo medio desprovisto ahí de ramas, porque tampoco, ¿verdad? Tampoco funciona así el tema con el árbol. Simplemente es ir buscándole al árbol el acomodo, la forma, la mejor manera de hacer las cosas. Cuando lo encontramos y lo logramos definir, pues es muy gratificante. Pero debemos, sí, tener ese cuidado, al menos yo lo pienso así. Debemos tener ese cuidado de no ser obsesivos con el alambrado de las ramas, y hay algunos momentos en que debemos prescindir de algunas. Repito, si usted tiene la capacidad o tiene el deseo y dice, no, yo, rama que le salga al árbol, rama que alambro, bueno, enhorabuena, como dicen los amigos de España, y pues de verdad que se lo admiro, porque yo la verdad no soy de hacer eso. Ok. Voy a continuar alambrando para darle al árbol una acomodadita luego de esto, ¿verdad? Y venimos para terminar de acomodar las ramas y ver el resultado final de este Junípero horizontalis, ¿ok? Ok, ya estoy terminando, voy con la parte de el ápice. Ya llevo la mayoría de las ramas acomodadas en posición, y llegando a la parte del ápice necesitamos que que va a ser el tenjín sobresalga y que el ápice esté prácticamente acá arriba, o sea, no más de esto, porque si no se nos hace demasiado alto y va a perder un poco la proporción el árbol. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir reduciendo significativamente el tamaño
de las ramas y la posición en la que están para ir dando esa conicidad propia de lo que es el ápice y la forma como acomodamos nosotros las ramas, siempre. En juníperos, en pinos, en ficus, en cualquier especie que usted vaya a trabajar, recuerde siempre que la conicidad es un tema muy importante. Me voy a acomodar bien el alambre acá. Decía, es un tema muy importante porque eso mejora mucho la calidad de nuestros diseños. No podemos hacer un árbol que no sea cónico, que no presente una buena conicidad, porque no va a ser creíble o no va a tener buena calidad en cuanto a diseño y forma se refieren. Entonces es sumamente necesario tener siempre en cuenta el tema de la conicidad en nuestros diseños. Y como estas ramas ya son muy largas, perdón, no es necesario alambrarlas completas, solamente lo necesario para poderlas doblar, ponerlas en posición, y el resto lo vamos a cortar a proporción. ¿A proporción de qué? A proporción del tamaño de las otras ramas que tenemos ya aquí puestas. Y otra cosa súper importante a la hora de trabajar con este tipo de elementos, cuando estamos construyendo ya lo que es el ápice, siempre acomódelas viendo el árbol de frente. Es muy importante eso, porque después nos emocionamos y hacemos el acomodo, hacemos la torsión, ponemos la rama en posición, pero no estamos viendo el árbol de frente, y después nos damos cuenta que la rama no iba ahí. Entonces siempre póngale ese cuidado a la hora de acomodar el árbol para que usted no cometa errores y no vaya a tener luego algún dolorcillo de cabeza porque la rama no quedó en la posición que usted quería. Ok. Conforme vamos llegando al ápice, también las ramas se van juntando cada vez más. Es importante eso. Y voy a recortarlas un poco. Voy a recortarlas un poco de una vez para ver si me alcanza a acomodarlas todas, y si no, lo vamos a dejar con menos ramas porque no se va a poder acomodar todas. Pero vamos a ver cómo nos resulta. Y creo que esta ya por aquí, ahí llegó. Ok, seguimos acomodando. Son unos 2 o 3 alambritos más y creo que damos por concluida la tarea del día de hoy. Es un reto bastante bonito. Siempre yo aconsejo, cuando lo que estamos trabajando en diseño, cuando queremos mejorar nuestros diseños, yo lo invito a que usted se ponga retos, salir un poco del status quo, de la parte cómoda que me resulta a la hora de diseñar, que yo sé que tal estilo o tal forma o tal especie me resultan cómodas, entonces yo me quedo con eso. Si usted quiere avanzar en diseño, si usted quiere hacer mejor las cosas cada día, yo creo que esa es la meta o la visión de todo bonsaísta, al menos de la gran mayoría. Si esa es su meta, al igual que la mía, yo lo invito a que usted se rete, busque más y mejores retos cada vez más, que pongan a prueba sus habilidades y que lo obliguen, ¿por qué no?, a mejorar, que lo obliguen a siempre tener más y mejores recursos y formas de hacer las cosas. Y si no lo logra, no importa, sígalo intentando. Es súper importante, es súper necesario poder tener ¿qué decir? Ese recurso, sí, esa forma de ver las cosas. Retarnos para poder tener una mejor forma de hacer las cosas. Es muy importante, muy importante, la verdad que sí.
poder lograrlo. Al menos yo lo veo así, se los comparto. Esto para mí significa, ¿por qué no?, un reto también. Significa un reto a mis conocimientos, a mis capacidades de hacer las cosas, porque de verdad así es justamente. Yo creo que por ahí estamos bien. Creo que no es necesario hacer otra ramita más. Me parece que así está bastante bien el árbol. Vamos a ver cómo nos resulta. Si logramos acomodar una más por aquí, pues lo hacemos, y creo que sí vamos a poder hacer un par más por lo menos. Y el resto simplemente, si nos sobra, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos más grande el tenjin y con eso lo solucionamos. ¿Es necesario el tenjin? Pues no. No si usted no quiere hacerlo, ¿verdad? No si usted no quiere hacerlo. Pero si quiere hacerlo y le gusta que el árbol termine, porque también lo que son juníperos, también es característico en ellos lo que es madera muerta. Entonces buscamos de alguna manera, en algún punto, poderle hacer un poquito de madera muerta, porque naturalmente los juníperos hacen este tipo de características de madera muerta. Entonces buscamos siempre lo natural, recuerden. Buscamos siempre lo que el árbol realmente hace en la naturaleza. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta para que el árbol pueda verse como en la naturaleza se vería. Ok. Vamos a ver cómo nos resulta esta. Ponemos ahí. Si se ve muy saturado, entonces es mejor quitarlo. Pero me parece que en este caso el árbol queda, ahí se va viendo, me parece que el árbol se ve bien. Me parece que no hay problema. Opa, se cayó la tijera. Vamos a ver, revisar que todo esté en su lugar. Y creo que ya este de aquí ya no. Y este lo podemos acomodar justamente aquí, sí. Uno más, un alambrito más para terminar. Recortamos un poco ese tenjin porque, recordemos, no quiero hacer el árbol tan alto, pero sí quiero darle un poco esa visión, no, de árbol viejo que ha crecido, que la copa por alguna razón se quebró y el árbol ha ido sobreviviendo, ha ido envejeciendo, ha ido cayendo sus ramas por el peso de lo viejas que son. Todo esto cuenta una historia de un gran árbol. Muy bien, vamos a revisar cómo quedó esto. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Ok, y ahora lo que falta es terminar de acomodar. Voy a levantar un poco el árbol para que se pueda ver mejor. Y ahora lo que resta, como le digo, es terminar de acomodar
las ramas para que podamos ir llenando espacios, podamos ir viendo y disfrutando del árbol. Recuerden que necesitamos, obviamente el árbol necesita volver a recuperar su follaje, necesita volver a desarrollarlo. Necesita volver a tupirse, que el follaje densifique y poderlo desarrollar un poco mejor. Ok. Súper importante después de esto que el árbol descanse. Pero recuerden que tenemos una visión en conjunto, ¿no? Tenemos dos árboles que estamos uniendo, que yo creo que esto necesita levantarse un poquito más. Yo los tenía un poquito más unidos con un alambre. Me parece que ahí se ve, mejor. Ok, entonces nada más terminamos de posicionar ramas. Recuerden que deben unirse, las ramas no se deben estorbar una entre otra, cada una debe tener su espacio, cada una debe tener su posición que muestre la belleza, la delicadeza, las líneas del árbol. Es un árbol muy femenino, es un árbol alto, es un árbol que debe lucirse en su movimiento del tronco, en las líneas. ¿Ok? Todas las ramas deben tener cierta caída, no pueden tener unas más arriba, unas en medio, otras abajo. Por lo general, lo que estamos dando a notar en este tipo de estilos es edad. Entonces las ramas viejas caen, por su peso caen. Entonces tenemos una composición bastante interesante, bastante bonita. Déjenme verlo de frente. A ver. Oh, sí. Me gusta cómo quedó. Hay unos cuantos yin por ahí que se aprovechan, que le ayudan a mantener un poco esa sensación de vejez en el árbol. Levantamos eso un poquito ahí está, perfecta. Tenemos la rama que da esa caída hacia este lado, y la curva que describe este árbol también ayuda a acompañar un poco este peso. Luego podemos reacomodar un poco ese yin, pero cada árbol, si usted lo nota, déjeme verlo, ahí, cada árbol tiene su propia identidad, pero juntos hacen un solo conjunto, hacen un solo triángulo. Cada uno tiene su propia triangularidad, cada uno tiene su propia disposición de ramas, y eso es lo que nos da la visión de un gran árbol, que, como le digo, cuando densifique, cuando las ramas empiecen a ganar más densidad, cuando algunos brotes que dejé nuevos por ahí sigan densificando, sigan creciendo, me van a servir para poder ir llenando un poco más esos espacios e ir definiendo más las nubes de follaje que poco a poco me van a ir dando esa sensación de un árbol más denso, más bonito, más viejo. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamela saber en los comentarios al pie de este video. No olvide, por favor, darle like a mi página en Facebook. Y por supuesto, suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.